Muy buenas tardes amigos, espero que estén muy bien. Recuerden que estamos en practicatest.cl y hoy día vamos a estar hablando de técnicas, ¿cierto?, para la conducción. El título de la clase de hoy es tema 3, técnicas para la conducción. Van a ser 3 clases, ¿cierto?, en las cuales vamos a estar hablando de este tema y espero que les guste mucho, ¿cierto? Y que aprendamos cosas nuevas y cosas útiles para su conducción, ¿ya? Dice, en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o con viento. Entonces, tema 3, técnicas de conducción. De lo primero que vamos a hablar es de la postura al manejar, ¿cierto? La postura, si bien es cierto, acá vamos a hacer algunas recomendaciones, es importante que ustedes entiendan que la postura no depende, ¿cierto? O sea, no es que no depende, sino que no debe ser forzada. Es decir, nosotros damos algunos consejos y otras personas también les pueden dar consejos de cómo sentarse en la moto y esos consejos ustedes los pueden ir adaptando a sus necesidades particulares. Hay gente que es más alta, gente que es más baja, etc. ¿Ya? No todos vamos a estar de la misma forma, ¿cierto?, en una motocicleta, pero sí hay consejos que podemos tratar de aplicar y ver cómo nos funcionan a nosotros y de repente adaptar un poquito alguna postura para que se nos haga un poco más fácil y sencilla la conducción de la motocicleta. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Los pies, en particular, deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio. Pie izquierdo o la palanca de pedal de freno pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre el apoyapiés, estribo o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. El tema de la altura del manillar y la resistencia aerodinámica es, entre más bajo vaya el manillar, más bajo vamos a ir nosotros también. Si nosotros levantamos el cuerpo, ¿cierto?, vamos a ir más cómodos, pero el viento va a chocar más con nosotros. Entonces tenemos que hacer un equilibrio y ahí ver qué nos conviene más. Si a lo mejor resistir un poquito más el viento, pero ir más cómodos sentados, o queremos ir con menos resistencia al viento, pero vamos a tener que ir más echado, por decirlo así, o más acostado sobre la motocicleta, ¿cierto?, más compacto, pero esa posición también puede tender a cansar más al conductor de la motocicleta. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Aparte de poder ajustar los manillares, en algunos casos los manillares se pueden mover más atrás, más adelante, y con eso también un poco más arriba, un poco más abajo. También, si no logro ajustar mi manillar, ¿cierto?, puedo cambiar el manillar y poner un manillar que me acomode más a mí en la motocicleta. Puedo personalizar un poco esa parte, ¿ya? Pero siempre las modificaciones que vayan en pos de un mejor funcionamiento y no de un funcionamiento más pobre, ¿ya? Entonces, ojalá que siempre las mejoras que hagamos sean
valga la redundancia, para mejorar y no para que el funcionamiento sea peor, ¿ya? Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, ¿ya? Pedal de freno, pie izquierdo, pedal de cambios, pie derecho, ¿ya? También se pueden realizar correcciones para que las palancas queden un poco mejor, ¿ya? Si quedan un poco mejor, vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener esta, como les dijera, esta ventaja, ¿cierto? Vamos a tener una ventaja si yo acomodo un poco más las palancas que si las dejo tal como vienen de fábrica. Ahora, si como vienen de fábrica me acomodan perfecto, muy bien, ¿ya? Pero si yo veo que a lo mejor estos sistemas normalmente te dan algún sistema de dientes, ¿cierto? Algo ahí que se puede mover, que se puede modificar, a veces que se puede torcer un poquito, ¿cierto? Para adaptarlo a mi pie, a mi cuerpo, también lo puedo hacer. Lo ideal es que toda modificación que se haga en la motocicleta la hagan personas que saben, ya mecánicos calificados. Si usted no sabe, no se meta en lo que no sabe, porque podría ser causal de un accidente grave o incluso mortal, ¿ya? Dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Yo tengo el apoyapié aquí, ¿cierto? Si mi pie queda muy así, imagínense que este es mi talón, si queda así, la punta del pie queda floja hacia abajo, ¿cierto? Entonces, como el pie es largo, puede llegar a impactar el piso y obviamente tener una lesión grave. Siempre lo que yo recomiendo es que ojalá vaya ahí o inclusive la punta del pie sobre el pedalín. De esa forma el resto del pie va todo sobre el nivel del pedalín y se protege mucho más el pie. Obviamente siempre con calzado adecuado. No lleva accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control de su motocicleta. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo desde el neutro, ¿cierto? Normalmente todas las motocicletas señalan el neutro, ¿cierto? Con una luz verde en el tablero y con una N, ya en la misma luz. Cuando yo desde esa posición de neutro bajo la palanca, inmediatamente va a quedar en primera y en el cambio que va a tener más fuerza, ¿ya? Luego saco el pie de ahí, pongo la punta por debajo de la palanca y levanto y voy a quedar inmediatamente en segundo, ¿ya? Dice, se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro, la tercera una posición hacia arriba de la segunda y así sucesivamente. Es decir, una para abajo primera, después cambio el pie, lo pongo por debajo, vamos a hacer que este es el pedal de la moto. Primera, ¿cierto? Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, así que la moto tiene 6 cambios. Ya hay motos que tienen 4 cambios, 5 cambios, etc. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta foto, ¿cierto? El pie va enganchado en el taco y acciona el pedal de freno. Pero lo ideal es que ojalá yo, si no estoy accionando el pedal de freno, ojalá la punta del pie vaya sobre el estribo. ¿Ya? De esa forma el pie va a ir más protegido incluso cuando la motocicleta se va a inclinar. Usted debe saber que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que los pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados
las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento de los estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper fácil, el peso, ¿cierto? Prácticamente en el trasero. Las manos y los pies, si bien es cierto, las manos sirven para afirmarse un poco, ¿cierto? Pero no debemos depender de nuestras manos para afirmarnos, sino que más bien son los muslos los que apretan la moto y los pies, ¿cierto? Libres, las manos libres para poder gestionar la motocicleta de la mejor forma posible, ¿ya? Los codos no van estirados, no va estirado el codo, va semiflectado, ¿ya? Estabilidad de la motocicleta. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Es decir, si yo la dejo así, sin la pata de apoyo, ¡pum!, se va hacia el lado, ¿ya? Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Perdón, me vino un post. Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Ya cuando se hacen eventos o concentraciones de motocicletas, existe un evento, por decirlo así, que se llama carrera de motos lentas o carrera de pilotos lentos. ¿Ya? ¿Qué se hace en ese evento? ¿Cierto? Se toma la motocicleta y se trata de llegar del punto A al punto B lo más lento posible. El último piloto que llega, gana. ¿Por qué? Porque ahí no estamos probando, ¿cierto?, la velocidad, sino que estamos probando el equilibrio, ¿ya? Entre más equilibrio tenga el piloto, más lento va a poder llevar la moto y más se va a demorar en llegar del punto A al punto B, ¿ya? El que tiene menos equilibrio tiene que acelerar para no poner los pies en el piso, ¿cierto? Y de esa forma va a llegar más rápido y obviamente va a perder, ¿cierto? Ya. Dentro de este set de clases que vamos a hacer, ¿cierto?, acerca de técnicas de conducción, uno de los puntos más importantes es este que está acá, la mirada, ¿ya? Cuando yo miro a lo malo, voy a lo malo. Cuando yo miro lo bueno, voy a lo bueno. Si yo estoy mirando, ¿cierto?, el vehículo que va delante mío, voy a estar siguiendo todo lo que ese vehículo hace, ¿ya? Voy a estar siguiendo todo lo que ese vehículo hace, y cuando ese vehículo comete un error, o esté al filo de cometer un error, yo también lo voy a cometer. Ya, por ejemplo, el vehículo pasó con luz amarilla, ¿cierto? Probablemente, si yo lo estoy siguiendo y mirando solo el vehículo que va al frente, voy a pasar con luz roja, ¿ya? Entonces, ojo con ello, no debo, ¿cierto?, mirar solo algo fijo, solo un vehículo, solo adelante del auto, no. Mi mirada debe ser lo más panorámica posible, ¿cierto? Yo miro panorámicamente, miro todo lo que me rodea, todo lo que mi campo ocular, ¿cierto?, pueda ver. A la vez debo estar relajado, que mi mirada esté relajada, ¿cierto? Y aparte de eso, mi cerebro tiene que estar atento. ¿Ya? Mi cerebro atento. Mi mirada relajada, mi cerebro atento. ¿En qué me debo fijar principalmente? En todo, ¿ya? Miro la calle, miro la vereda, miro las puertas de las casas que están cerca de la calle que se podrían abrir y podría ser una persona, ¿ya? Miro los vehículos, miro los que van adelante, miro los que van atrás, miro los que van a los lados, ¿cierto? Y todo eso se logra realizando una mirada, ¿cierto?, panorámica constante, ¿ya? Atenta, pero relajada, ¿ya? Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para conducir, para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. ¿Qué es la escapatoria? Lo bueno, lo positivo, ¿ya?
Lo bueno, lo positivo, ¿ya? Ejemplo, se me atravesó un auto, pero aquí hay un pedacito para pasar, a ese pedacito miro, a ese pedacito punto. No me concentro en que se me atravesó un auto, me concentro en ver por dónde puedo pasar con el auto atravesado, ¿ya? Frenó un vehículo de golpe, no me concentro en la maleta del vehículo porque ahí mismo lo voy a pegar. Me concentro en ver si puedo pasar por el lado o no puedo pasar por el lado, ¿ya? Si a lo mejor va a ser más peligroso tratar de evitar el impacto, claro que tengo que en ese segundo tratar de sopesar eso, ¿cierto? Entonces, ojo, siempre mirar a lo bueno, siempre tratar de mantenerse tranquilo y cuando vamos manejando, ir pensando, si pasara esto, ¿qué haría yo? Si pasara esto otro, ¿qué haría yo? Y de esa forma también a nuestro cerebro le vamos metiendo información, ¿cierto? Y en el momento límite es más fácil para nuestro cerebro tomar una buena decisión, ¿ya? Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? Tenemos un camino, ¿cierto? Ese camino a lo lejos se va juntando, ¿cierto? Eso se llama punto de fuga, donde los caminos se juntan, o donde las curvas se juntan, punto de fuga. Entre más lejano sea el punto de fuga, más recto va a ser el camino, ¿ya? Entre más cercano sea el punto de fuga, más curvo es el camino o más pronunciada es la curva, ¿ya? Recuerde siempre que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mira lejos, es esencial, perdón, siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar curvas, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar contundentemente en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? ¿Por qué nos dice que debemos frenar de manera suave y progresiva, de menos a más, ¿ya? Porque de esta forma voy a poder ir viendo, ¿cierto? Primero, no exijo tanto los frenos ni los neumáticos. Segundo, voy disipando la energía suave y progresivamente, ¿cierto? Y si llevo distancia suficiente del vehículo que me antecede, voy a poder realizar este tipo de frenada, ¿cierto? Suave y progresivo. Pero si se me atraviesa un vehículo o tengo que frenar por ese motivo fuerte, tengo que frenar fuerte para tratar de detener el vehículo en los menos metros posible o en el menor tiempo posible. Pero, ¿cierto? Ahí cuando yo exijo los frenos, corro el riesgo de bloqueo de ruedas, ¿ya? Al bloquear las ruedas, pierdo el control inmediatamente y es muy fácil que caiga al suelo, ¿ya? Entonces, al caer al suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que obviamente ya estoy dentro del accidente, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Si tengo que frenar fuerte, bueno, freno fuerte, pero si la idea es siempre tratar de guardar la mayor distancia posible para no tener que frenar tan fuerte y no perder adherencia, ¿ya? El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta, ¿ya? Hay personas que dicen que el freno trasero no se ocupa. No, el freno trasero no se ocupa, dice. ¿Usted cree que todas las marcas de motocicletas del mundo gastarían plata en ponerle freno trasero a las motos si el freno trasero no se ocupara? Por supuesto que se ocupa el freno. Y por supuesto que frena menos que el freno delantero. Pero sumados los dos, se acorta muchísimo la distancia de frenado, obviamente, ¿ya? El freno trasero frena como un 30% del total de la frenada y el freno delantero frena el 70% del total de la frenada. ¿Por qué? Por la transferencia de masa. Cuando yo quiero frenar, toda la masa tiende a irse, o el peso tiende a irse hacia adelante,
¿cierto? Por la inercia. Por ende, necesito mayor cantidad de freno delantero, y por eso siempre vamos a encontrar en las motos y en los vehículos y en muchos otros tipos de transporte, ¿cierto? Que los frenos delanteros son mucho más grandes y de mejores prestaciones que los frenos delanteros, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos frenos, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, perdón, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo, ¿cierto?, de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore con la maniobra. Ya, si usted va a frenar, no puede frenar con el cuerpo adelante. Tiene que frenar con el cuerpo lo más atrás posible, ¿cierto? Dentro de su posición cómoda de manejo. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos que la motocicleta tienda a levantarse, ¿ya? Si usted frena con todo el cuerpo adelante, su cuerpo mismo va a pasar por arriba de la motocicleta y va a tener también un accidente. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada, ¿ya? O una transferencia de masa. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa, ¿cierto? Y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es más peligroso si lo acciona de forma brusca. Lo que yo más he visto con frenos delanteros, más que la motocicleta se pare de la cola, digamos, como las motocicletas son pesadas, el freno delantero, cuando tú lo aprietas muy brusco, la rueda se bloquea, es decir, la motocicleta sigue moviéndose, pero la rueda va en velocidad cero, va detenida. Es que la rueda se bloquea y hace como esto, como que se mueve hacia los lados. Y al moverse hacia los lados, el piloto llega también al piso. ¿Ya? Eso lo he visto también. ¿Ya? Así que, y lo he experimentado. Así que dice acá, ¿cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Recuerden que bloquear las ruedas significa que la moto se va desplazando, pero las ruedas no van girando, ¿ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Tenga en cuenta que para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho, ¿cierto? Por el mismo lado del freno delantero. Y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso del tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarla? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Tenga en cuenta que siempre debe tener 2 dedos en el freno delantero. Esto es muy importante. Esta es la palanca de freno y esta es mi mano, ¿cierto? Siempre debo ir acá, ¿cierto? Tomo el manillar. Esta es la palanca de freno, ¿cierto? Y siempre debo ir en esta posición. ¿Por qué? Porque en esta posición, en el momento que yo necesite frenar,
al tiro freno. En cambio, si voy así, necesito frenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y recién estoy frenando. ¿Ya? Obviamente, el número, lo que yo conté es un ejemplo. ¿Ya? Todo eso pasa en décimas de segundo, ¿ya? O en milésimas de segundo. Entonces estoy aquí, voy acá, pero este tiempo que me toma aquí, ¿cierto? El viaje de los dedos de estar así a estar así, ese viaje significa muchos metros de avance y significa la diferencia entre impactar y no impactar con alguna otra cosa. El freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanta más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Frenada en curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas. Voy a explicar un poquito mejor esto. Creo que no lo dejé tan claro. Ya. El freno de motor. ¿A qué se refiere primero que todo el freno de motor? El motor, su función es impulsar la motocicleta. Pero por defecto, cuando dejo de acelerar, el motor se transforma en una carga. ¿Ya? Es decir, cuando estoy acelerando, el motor está siendo alimentado con combustible, con aire, ¿cierto? Y eso está produciendo empuje en el motor, en los pistones, y eso se aprovecha en la rueda trasera para impulsar la motocicleta hacia adelante. Si eso mismo, ¿cierto?, deja de pasar dentro del motor, si no hay explosiones dentro del motor, es decir, que no voy acelerando, eso significa que ahora es la rueda quien está haciendo girar al motor. Si la rueda está haciendo girar al motor, el motor está consumiendo energía desde la rueda. Por eso produce este efecto que se llama freno de motor. Va frenando, ¿cierto? Y le va quitando energía a la rueda. ¿Por qué? Porque la está gastando y la está convirtiendo en el movimiento de los pistones. Ese movimiento de los pistones produce calor, roce, etc. ¿Ya? Frenada a 50 km por hora usando solo el freno trasero. ¿Ya? Ese es un video que ustedes tienen que revisar después cuando tengan tiempo, métanse y vean todos estos videos tan interesantes que se han seleccionado para que puedan aprender de muchas formas distintas. Frenada en curvas, ¿ya? Jóvenes, ¿cómo se frena en curvas? Súper fácil, no se frena en curvas, ¿ya? A no ser que me haya metido a la curva a una velocidad excesiva, ¿cierto? Y que sea muy necesario que realice una frenada en la curva. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. ¿Qué quiere decir eso? El freno en la curva lo realizo antes de llegar a la curva, ¿ya? El freno en la curva lo realizo antes de llegar a la curva, no dentro de la curva. Es decir, llego a la curva, freno, y cuando empieza la curva, dejo de frenar y empiezo a acelerar. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ya? No es una aceleración brusca, ni una gran aceleración tampoco. Basta con que la moto vaya, voy frenando, y cuando empiezo a tomar la curva, mantener una aceleración constante, suave, pequeña, pero constante. Esto va a ayudar a que la moto, en vez de que se vaya con el vuelito, entre comillas, ¿cierto?, vaya empujando la rueda trasera.
Y como la rueda trasera va empujando, es más fácil que la rueda delantera la podamos meter en la dirección donde nosotros vamos, ¿ya? Igual que un carro de supermercado. Si el carro de supermercado va con el puro vuelo, vamos donde quiere, ¿ya? Pero en cambio, si nosotros lo vamos empujando por atrás, es mucho más fácil dirigir, ¿ya? Lo mismo pasa en la moto. Nosotros le llamamos a eso le decimos que la moto debe ir inflada, o que el motor debe ir inflado, ¿ya? Se refiere que debe ir con carga. ¿Ya? Si lo acelero brusco, obviamente me puede provocar un accidente, pero si acelero suavemente, disminuir la velocidad entre la curva, y mientras voy describiendo la curva, mientras voy pasando por la curva, voy acelerando suavemente, la moto se va a firmar mejor, ¿ya? De ser necesario la frenada, dice, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Lo más suave posible la frenada en curva. Obviamente que si yo ya veo que me voy saliendo de la curva y voy a chocar, tengo que frenar como sea para tratar por lo menos de disminuir un poco la velocidad a la cual me voy a caer o a la cual voy a impactar, ¿ya? Tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma energética con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable, en la mayoría de los casos. 3.7, el ABS, ¿ya? El ABS, que los malos hablados por ahí dicen que ABS frena y ABS no, ¿cierto? El ABS, si bien es cierto, en algunas situaciones podría llegar a alargar una frenada, ¿ya? Pero de que va a frenar, va a frenar. Ahora, en la gran mayoría y cantidad de los casos, los ABS funcionan muy bien. Evitan muchos accidentes, previenen muchas muertes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué significa ABS? ABS significa Sistema de Frenos Antibloqueo, Anti-Blocked Brake System, ¿ya? Eso significa ABS, ¿ya? ¿Y qué es el bloqueo? Ya lo hablamos hace un rato atrás, ¿cierto? El bloqueo es que la rueda gire, 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 y de repente nosotros frenamos, la rueda va girando y se arrastra, ¿cierto? Y al irse arrastrando esta rueda, lo que pasa es que tenemos el gran problema, ¿cierto? De que no tenemos dirección. Si yo empujo algo sin ruedas, ese algo se va a desplazar, ¿cierto? En la misma dirección en la cual yo lo empujé siempre. ¿Ya? A no ser que choque con otra cosa y se desvíe. Si yo tengo algo con ruedas, lo voy a empujar y las ruedas van a dirigirse a un lado o hacia el otro, ¿cierto? No va a describir una trayectoria rectilínea normalmente. Ya siempre se va a ir inclinando hacia algún lado la rueda. Porque el giro de las ruedas es lo que permite que algo pueda tener dirección. Si quiero que esa dirección sea voluntad, obviamente le tengo que poner un timón, un volante, un manubrio, ¿ya? Un manillar, en el caso de la motocicleta, ¿cierto? Entonces, este ABS permite que en vez de que cuando nosotros frenamos con fuerza, ¿cierto? En vez de que cuando la moto siga andando, la rueda se bloquee, permite que la rueda siga girando. Hace como esto. ¿Ya? Como que frena, suelta, frena, suelta, frena, suelta, frena, suelta. ¿Qué permite eso? Que la rueda sigue girando y que nosotros podamos dirigir la motocicleta hacia donde nosotros queramos ir. Si vamos hacia la derecha, vamos frenando y vamos dirigiendo la rueda hacia la derecha. Si hacia la izquierda, vamos frenando y vamos dirigiendo la motocicleta hacia la izquierda o viceversa. ¿Ya? Entonces, muy importante el sistema de frenos ABS. Si usted tiene la posibilidad de tener un freno ABS, ocúpelo. Si usted tiene la posibilidad de comprar una moto con ABS, compre la moto con ABS. ¿Ya? Le va a hacer mucho bien. ¿Ya?
Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. ¿Ya? Beneficios para el conductor. ¿De qué beneficios estamos hablando? De los beneficios de los sistemas de freno antibloqueo o sistema de frenos ABS. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. ¿Ya? Acá dejamos un video muy bueno, muy representativo, muy significativo, que nos muestra la diferencia entre una motocicleta con ABS y una motocicleta sin ABS. Luego de eso los pilotos se cambian para ver la diferencia que hay entre una moto y otra, con un piloto y con el otro piloto, para que las pruebas sean 100% fidedignas, digamos, ¿ya? Y ahí podemos comprobar si en realidad los frenos ABS sirven o no sirven, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Cuando algo es ergonómico, estamos hablando de que se adapta a la forma del cuerpo, ¿ya? Entonces dice, ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de nuestras manos. La mano debe ir así, fíjense, sobre se me pongo porque se borraron. La mano debe ir en esta posición, ya recto, esta parte recta, ya, no así, sino que así, porque así yo tengo fuerza y así, en caso de que yo tenga que soportar un impacto, el brazo hace esto, ya. En cambio aquí tengo más fuerza para poder soportar, ya. Siempre cuando tomo el manillar, el brazo va en esta posición, la mano va en esta posición. Ajustados a la altura y posición de las manos. Es por eso que en esa posición puedo necesitar que la palanca vaya más abajo o más arriba. Dependiendo del porte de mi mano, de mi propio porte, ¿cierto? Va a depender. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Marcha engranada. Una vez se haya detenido, ¿cierto? Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Ya, marcha engranada entonces. ¿Qué significa eso? Llego al semáforo, me paro en la posición número 1, ¿cierto? Tengo el freno accionado, pero tengo el embrague accionado y puesto en primera y estoy mirando por los espejos. Porque si no ha llegado un auto todavía atrás mío, es muy probable que venga un auto y que a lo mejor no alcance a parar. Si ese vehículo no alcanza a parar, lo que va a pasar es que yo, como tengo la marcha engranada, puedo soltar el embrague, acelerar y arrancar de la colisión por detrás. Eso es lo que está diciendo este punto en particular. Estimados alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que se cuiden mucho, ¿cierto? Y que les sirvan mucho estas clases. Nos vemos nuevamente en clases el día viernes a las 1 de la tarde, en vivo para todos, ¿cierto? También las clases obviamente van quedando grabadas. Si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, la pueden dejar en nuestro WhatsApp. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Esto es Práctica Test Chile. .cl. Nos vemos. Chao, chao. Práctica Test.cl nomás en Chile. Ahí sí. Chao, chao.